Amigas, amigos, les tengo una mega sorpresa. Los vamos a llevar a las profundidades del mar con un fotógrafo de tiburones, Gerardo del Villar. Un placer. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por la invitación aquí a Galería VIP. ¿Qué fue primero? ¿La fotografía, el buceo, los animales? ¿Qué? Qué interesante pregunta. Fíjate que nunca me la habían preguntado así. Yo creo que primero fueron los animales, después el buceo y después la fotografía. ¿Animales cuáles quiera? Desde pequeño siempre he sentido mucha pasión por los animales, particularmente los animales poderosos me han llamado mucho la atención. Los caballos, los toros. Fíjate que en una época de mi vida fui forcado, como 10 años. Pues enfrentábamos a los toros a cuerpo limpio, ¿sabes lo que son? No sé si sabes lo que son los forcados. No, explícanos todo. El forcado es una parte de la fiesta brava. Bueno, no matamos al toro. El forcado son 8 individuos que se forman en fila india y a cuerpo limpio citan al toro y paran totalmente al toro completamente. No luchan, es una lucha a cuerpo limpio con los toros bravos. ¿Cuántos años tenías? Empecé a los 14 años. Sí. ¿Y qué hacías? Así como, uy. Sí, pues la verdad que fue una carrera muy larga, muy padre, y de ahí me nació mucho el amor por los animales poderosos, como te mencionaba, los caballos, los osos me llaman muchísimo la atención, las orcas, pero siempre me llamó mucho la atención como que el buceo, tenía ganas de probar el buceo. Oye, a ver, espérame. Ahorita que decías este tema de los toros, ¿pero estás a favor de la fiesta brava, de matar al toro, etcétera? Mira, es un tema complicado, ¿no? Dicen que de política, de religión y de toros no hay que platicar. Venimos a platicar de buceo, ¿no? Sí, no te voy a decir si estoy a favor o no. Sí me gustan las corridas de toros, ¿qué te puedo decir? Ok. Pero bueno, pero me apasionan los tiburones y me encanta proteger a los tiburones, o sea, promover que se protejan los tiburones, ¿no? Entonces, fíjate que empiezo yo a bucear. Tengo mi primer encuentro con un tiburón en Belice por ahí del año 2002 y pues siento una pasión, un amor a primera vista impresionante, ¿no? Todo el mundo piensa, ¿no? Yo le digo a mis buzos, a mis alumnos, les digo, oiga, pero ¿qué pasa si vemos un tiburón? Le digo, si sales atrás de él, tú me invitas a la cena, porque todo el mundo me dice que les va a dar miedo y todo el mundo sale a quererlo ver más cerca siempre, ¿no? Y entonces de ahí nace mi pasión por los tiburones. Y ya cuando organizo mi primer viaje para poder ir a ver a los tiburones blancos en México, dije, oye, pues tengo que documentarlo de alguna manera para poder compartir mi aventura, ¿no? Con mis amigos, con mis familiares y demás. Y me compré una cámara muy chiquita, una point and shoot muy sencilla, nada profesional, y tomé mis primeras fotos de un tiburón blanco y de ahí es como que llegué a una revista y le dije, oye, te traigo estas fotos. Y me dijo, están muy padres tus fotos, pero no cuentan una historia. Si el año que entra vuelves a ir y nos traes una historia completa, o sea, no nada más el tiburón, pues podemos platicar de un artículo. Y así es como me inicié en la fotografía. Me compré un mejor equipo, me metí a algunos cursos, pero... ¿Algunos cursos como de qué? O sea, imagínate que la gente que nos está viendo o quiere ser fotógrafo, o le gustan los animales, o lee este tipo de publicaciones. Fíjate que cursos, bueno, yo busqué tipo de fotografía en tierra, que se asimilara a lo que yo buscaba en agua, ¿no? O sea, condiciones, por ejemplo, en el agua con los tiburones, pues muchas veces tienes mucha acción, ¿no? Entonces busqué fotografía deportiva, tips de fotografía deportiva que pudiera aplicar abajo. A ver, ¿alguno que nos puedas dar? Pues, por ejemplo, vamos a pensar, hay que fotografiar siempre con velocidades altas, ¿no? Bueno, no siempre, pero si quieres congelar una mandíbula de un tiburón, pues hay que fotografiar con velocidades altas como si estuvieras fotografiando una motocicleta, por ejemplo, ¿no? Saltando. Entonces, puedes como que empezarle a buscar. Y otra cosa, cuando estás buceando, tienes fotografías con condiciones de muy baja luz. Pero yo te voy a decir, el consejo que le daría a la gente que le gusta fotografiar y que quiere decir algo con su fotografía, pues es eso, que lo digan. Si tienen alguna pasión por algo,
que traten de fotografiar su pasión y por medio de su fotografía expresar su pasión, ¿no? ¿Para ti qué significa el buceo? O sea, ese momento de bajar y lo que decíamos, ¿no? Como olvidarte un poco de todo. Fíjate que para mí el buceo es algo espectacular. Yo cuando buceo me relajo muchísimo. Y cuando estoy con tiburones también, cosa curiosa. Todo el mundo me dice, oye, ¿que estás nervioso? Digo, respeto mucho a los tiburones. No te voy a decir que hay tiburones que no me dan, me imponen y que no me dan miedo. Claro que me dan miedo, pero me siento muy a gusto bajo el agua. Es un silencio, es una paz, estás, o sea, estás pleno, ¿no? Estás súper a gusto, súper relajado y bueno, y no tienes nada de tecnología que te esté sonando todo el tiempo. Y la verdad que hay algo bien padre también bajo el agua, como estás ingrávido, flotando, pues es algo muy curioso, ¿no? Es como si estuvieras volando, ¿no? Y luego cuando las condiciones de agua son muy claras, pues te sientes que estás volando totalmente porque tienes muy buena visibilidad y ves el piso, ves todo alrededor, tus compañeros, todo como si todos estuvieran volando y que el agua te abraza, ¿no? Literalmente te dejas abrazar por el agua y te dejas llevar, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Oye, pero a la vez también supongo que pueden suceder situaciones o que te le cruzas por ahí una corriente o que sale algo del control y te sientes, o sea, chinche, ¿no? El ser humano frente a la inmensidad del océano. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir? Bueno, definitivamente, ¿no? El océano, pues siempre hay que respetarlo muchísimo, ¿no? Y fíjate que las peores experiencias o los peores momentos que he llegado a tener no necesariamente ha sido con tiburones, muchas veces con las corrientes, lo acabas de mencionar. Hay que respetar mucho las corrientes y nunca subestimar las reglas del buceo, porque los peores accidentes que pasan en el buceo es muy, muy seguro. Pero cuando llega a pasar accidentes es porque se subestima, ¿no? Porque por exceso de confianza, porque dicen, oye, ve, hay una corriente, no pasa nada, pero... Y entonces todo ese tipo de cosas, por ejemplo, las corrientes, pues sí, hay corrientes, por ejemplo, en Cozumel, para poner un ejemplo, en Punta Sur luego hay corrientes descendentes, o sea que vas en la pared y de repente hay una corriente y te jala, ¿no? Entonces, si tú estás separado de tus compañeros, si estás lejos de la pared, si estás muy profundo, más profundo de lo que debes ir, pues es difícil que puedas responder correctamente a una de esas situaciones, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que tener una holgura, siempre hay que bucear con una holgura de seguridad para que si pasa alguna de estas cosas tengas un rango y un margen para poder actuar correctamente, ¿no? Oye, pero en diferentes puntos turísticos de repente así de a bucear ya, ¿no? ¿Tú no nos recomiendas que sea así o que vayamos paso a paso, por ejemplo, ir a tu escuela, después ya ir a bucear en forma o cómo? Mira, te voy a platicar. Definitivamente en muchos puntos turísticos llegan y te dicen, oye, ¿quieres bucear? Te doy un crash course de una vez y te saco a bucear en la tarde, ¿no? Ajá. Entonces, mira, si la persona es una persona con lo que hace, por ejemplo, que es muy atleta, que hace mucho deporte, que se siente cómodo en el agua, le puede funcionar para probar lo que es el buceo. Se llaman cursos de Discovery Scuba, ¿no? Descubriendo el buceo. Y entonces te puede funcionar para poder llegar y ver qué es el buceo y para que de ahí tomes una decisión de hacer un curso correctamente, ¿no? Pero si de plano sientes miedo, sientes alguna inseguridad, yo lo que recomiendo es que siempre hagan un curso como debe ser, ya sea en una escuela aquí en México, como tú lo mencionaste, que se tome un curso. Los cursos de buceo para iniciación siempre se componen por tres partes. Es una parte teórica, una parte práctica y una parte de examen, práctica en el mar, ¿no? En aguas abiertas que se le llama. Y entonces lo que hay que hacer es, ya sea que lo hagan en las playas o que lo hagan en las ciudades, hay muchas ciudades que se dan cursos, pero que se tome el curso. Es importante que se preparen y que no digan, oye, pues yo me salto la teoría. El problema de saltarse la teoría es que la física aplica muchísimo en el buceo porque estamos respirando aire comprimido. Entonces, el no saber la teoría muchas veces nos puede conllevar a que suframos un accidente de enfermedades con presión o de sobreexpansión pulmonar por no conocer esas reglas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que tiene todo el equipo profesional, como supongo Sí. que es en tu caso, pero en otros lugares, literal es así como de aguantar el aire y bajar y pues encontrar ahí su alimento, ¿no? ¿Hay algún como predisposición genética que te ayude a hacerlo? Bueno, lo que pasa es que ese es otro tipo de buceo el que me estás platicando. Esta gente que hace, si hay gente que tiene, pues genéticamente pueden estar más tiempo bajo el agua que otra persona, ¿no? Y aparte se preparan los buzos de buceo libre, es lo que hacen, se preparan para poder estar mucho tiempo bajo el agua, ¿no? Y eso se llama buceo libre, que es buceo sin escuba, ¿no? Sin el equipo autónomo, sin el tanque, sin el regulador. Y se practica mucho el buceo, la verdad que hay una gran afición por ese tipo de buceo. Es muy bonito también, más que a diferencia del otro, pues bueno, en uno puede estar 40 minutos, 50 minutos, en el otro, si eres muy bueno, exageradamente bajo el agua, podrás estar 4 o 5 minutos, ¿no? Oye, Proyecto Tiburón, ¿cómo nació?
Fíjate que ese proyecto Tiburón nació de la misma manera que pues me ha nacido toda la fotografía, ¿no? Yo estaba viendo un día un programa en la televisión, de esos programas que hablan que, oye, los 10 más no sé qué, los 10 más no sé qué, y me digo, oye, los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Me llamó mucho la atención, lo observé con mucho cuidado y yo dije, oye, pues no son así como dicen que son, ¿no? Bueno, definitivamente puedes tener un encuentro fortuito con un tiburón y pues sí te puede ir muy mal, ¿no? Pero bueno, ahorita si quieres platicamos algo de estadísticas. Y entonces dije, oye, pues yo quiero ir a experimentar en carne propia, bucear con esos 10 tiburones, fotografiar esos 10 tiburones y ver si realmente son tan malos como dice el programa, ¿no? ¿Tú ya habías tenido contacto con alguno? Ya había tenido con algunos tiburones contacto, definitivamente, pero bueno, este fue un proyecto que duró poco más de 3 años, entonces en esos 3 años la verdad aprendí muchísimo, conocí muchísima gente que se dedica al medio del buceo con tiburón. El buceo con tiburones es un deporte que viene creciendo a pasos agigantados, cada día hay más buzos que les gusta tener encuentros con tiburones, ¿no? Y entonces así fue como nació y lo empecé, fue... No, cuéntanos uno por uno, Te voy a dónde platicar, te claro que fuiste, sí, qué claro. especie, etcétera. Mira, el proyecto lo comencé fotografiando en las Bahamas. Ya había fotografiado algunos de estos tiburones, pero cuando yo comienzo el proyecto, bueno, digo, voy a empezar de aquí de cero, ¿no? El proyecto lo comencé en las Bahamas, en la primera etapa tuve mucha suerte, pude fotografiar 2 de los 10 supuestos peligrosos, tiburones más peligrosos, que fue el tiburón tigre y el tiburón limón. Ahí estuve con ellos interactuando mucho tiempo. Eso es un viaje que todos los años voy a visitar. Los tiburones tigre, la verdad, el tiburón tigre es un tiburón muy serio, sí, es un tiburón que hay que tenerle mucho respeto. ¿Cómo los identificas? El tiburón tigre, fíjate que por lo que dice tigre, el tiburón tigre en el dorso tiene unas rayas como tigre, ¿no? Como el tigre de Asia, ¿no? Entonces, si tú lo ves como los tigres asiáticos, tú lo ves, tiene unas rayas en el torso y de esa manera lo puedes identificar. El tiburón limón tiene un color medio limón, un poco naranja, limonado, amarillo, entre naranja, amarillo, limonado, y tiene ciertas características de las aletas dorsales que no tienen otros tiburones, ¿no? Y también los ojos y demás. Luego de ahí, esto fue en las Bahamas, luego de ahí me fui a Playa del Carmen. Playa del Carmen tenemos un gran lugar para fotografiar tiburones, tiburones toro. Y entonces estos tiburones toros son los que se meten en los ríos, los que tienen es el único tiburón que tiene la facultad de estar 3 meses en agua dulce, por ejemplo. Se mete en el río y se mantiene en el río mucho tiempo. Luego de fotografiar ese tiburón, me fui a un lugar... ¿Es diferente la conservación que, por ejemplo, tienen en las Bahamas que aquí en México? Sí, fíjate que desgraciadamente en México todavía estamos muy lejos. Y bueno, ahorita también estamos trabajando, vamos a platicar más adelante un documental, pero estamos muy lejos de... Si bien hay modelos muy bien aplicados como para cuidar los tiburones ballena, los tiburones blancos, todavía en otros aspectos estamos muy, muy lejos tanto culturalmente como pues, la sobreexplotación es muy grande. Los tiburones. En las Bahamas, por ejemplo, están protegidos los tiburones y hay que se llaman las Shark Free Marines, ¿no? Las marinas que no puede llegar un bote pesquero con un tiburón, ¿no? Que se practicaba muy altamente la pesca de tiburón allá, ¿no? Y la verdad que el turismo de las Bahamas del buceo con tiburones es enorme, ¿no? Es un turismo creciente y deja muchísimo dinero. O sea, es uno de los grandes ingresos del turismo a las Bahamas, es el buceo con tiburones. La observación, ¿no? Que aquí la observación. No es tan, y en México va creciendo, ¿no? Va creciendo mucho, ¿no? Y te digo, entonces fue el tiburón toro. Espera. Sí, claro. Dile a la gente en dónde te puede seguir en Facebook, Twitter, dónde puede ver tus fotografías. Claro que sí. En Facebook me pueden seguir en Gerardo del Villar. Ahí me pueden encontrar, hay una fanpage, Gerardo del Villar, ahí van una fotografía de buzo. En Twitter, mi Twitter personal es @dive de buceo, encounters seguido. Y luego también en Instagram es el mismo, Gerardo del Villar, me pueden encontrar en Instagram también, que ahí subo muchas fotografías también de los tiburones. Llevamos 3, nos faltan 7, vamos a hacer una pequeña pausa y después del corte, Gerardo del Villar. Vale. En los últimos 30 años el promedio es de 80 ataques a nivel mundial, o sea, 80 de los cuales el 10% es mortal. O sea, mueren entre 8 y 10 personas al año por ataque de tiburón. En el mundo. Gracias por
seguir con nosotros. Gerardo del Villar nos está platicando de Proyecto Tiburón. Llevamos 3 tiburones, Sí. nos faltan 7, pero antes, te han dado los premios Mentes Quo, Discovery Channel, en revistas. Pues, tienes todas las publicaciones como especializadas, ¿no? En televisión también, en diferentes periódicos. ¿Cuál es el medio que crees que te da más difusión de la calidad de los contenidos? Fíjate que... Que te sientas así súper orgulloso, que hayas dicho, sí, este es el concepto, el Pues tema. fíjate que es padre, ¿no? Porque cualquier medio con el que yo pueda promover y difundir el cuidado de los tiburones para mí es súper importante, ¿no? Yo creo que todos son igual de valiosos e igual de importantes, ¿no? Sí, digo, si nos vamos por el lado científico, pues obviamente si quieres publicar en National Geographic, pues todo es el sueño de todos, ¿no? O sea, como llegar, si nos vamos por otro, pero dependiendo, pero yo creo que todos los medios son súper importantes e igual de buenos, ¿no? Porque cada medio tiene un público diferente y entonces a mí lo que me gusta es en cada medio sembrar mi semillita y que la gente empiece a saber que pues, los tiburones, primero, no son tan malos, segundo, que nos los estamos acabando y que los tenemos que proteger. Y son importantes en la cadena, ¿no? Y son importantísimos, ¿no? Y tercero, pues que son animalazos, ¿no? Son preciosos. Fíjate, a diferencia de las ballenas y los delfines, pues, o sea, hacen matanza de delfines ahorita en Japón, en las bahías, y es una noticia a nivel mundial, o sea, espantosa y todo el mundo está enojadísimo, indignadísimo. Y en cambio se hacen matanzas de tiburones muchísimo mayores y nadie sabe, ¿no? ¿En dónde? En todos lados, en México, en Costa Rica, del Mar Rojo, en todos lados. O sea, se pesca mucho tiburón por las aletas de tiburón. Los chinos se matan alrededor de 100 millones de tiburones al año. Y de esos, pues, son el 70% por sus aletas, porque a los chinos les encanta la sopa de aleta de tiburón. Ya que estamos en las estadísticas, ¿cuántos ataques a seres humanos se registran? Es súper interesante. Te voy a dar una estadística. Por cada persona que muere por ataque de tiburón, 39 personas mueren por accidentes en bicicletas. ¿Cuántos más o menos hay al año? Hay un promedio de 80 ataques. Es el promedio de los últimos... Hay una página que se llama International Shark Attack File, donde vienen todos los registros de ataques de tiburones a nivel mundial. Se les puede escapar un pequeño porcentaje, pero en los últimos 30 años el promedio es de 80 ataques a nivel mundial, o sea, 80 de los cuales el 10% es mortal. O sea, mueren entre 8 y 10 personas al año por ataque de tiburón. En el mundo. Sigamos con esta travesía del top 10, ¿no? De los tiburones. Llevábamos 2 en las Bahamas, 1 aquí en México, el tiburón toro, como retomando desde ahí. ¿Hay algo que hayas descubierto en esta experiencia, en tu contacto directo con él, que te haya marcado de por vida? Pues mira, que con los tiburones toro, yo creo que con los tiburones muchos son... Pues igual que cualquier depredador, todos son depredadores perfectos, pero a la vez de ser tan perfectos, me marca mucho el que sean tan vulnerables, ¿no? Que los seres humanos podamos acabarlos tan fácilmente a una máquina excelente, una máquina perfecta, ¿no? Hecha porque que Dios hizo, que la naturaleza hizo. La verdad que me marca mucho verlos, los he visto bajo el agua y de repente los he visto muertos afuera y pues eso es algo que me marca mucho, ¿no? ¿Qué tan cerca? Los he visto. ¿Qué tan a la mano, no? Yo, bueno, les he dado comer de mi mano, ¿no? He tenido la oportunidad, tomé algunos cursos también de cómo alimentar tiburones, pues los he tenido prácticamente en mi mano, la boca de un tiburón abierta a escasos centímetros de mi mano y no ha pasado nada, ¿no? Pero en ese momento, ¿dónde estaba? O sea, cuéntanos la experiencia y, o sea, ni siquiera te dio miedo de... No, claro que te da miedo, te da emoción, te da miedo, pero cuando ya estás inmerso en el momento... Pues hijo, la verdad que es una comunión padrísima, ¿no? O sea, como que en el momento cuando yo lo he vivido, cuando yo he tenido la oportunidad de comerle un tiburón, pues no sé, siento tan bonito que un animal tan poderoso, que un animal tan perfecto, que un animal que todo el mundo dice que es el peor depredador, el más malo de todos, llegue y coma de mi mano como si fuera un perro, ¿no? La verdad que es una sensación, es espectacular, ¿no? Y saliendo de ahí, pues te dan ganas de, oye, pues, gente, no son tan malos como creían, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que conservarlos y por lo que decía, son el eslabón de la cadena alimenticia. O sea, al desaparecer los tiburones, pues ¿qué pasa? Que las presas que estén bien abajo de los tiburones crecen las poblaciones y las poblaciones que están abajo de esas, como hay muchas, se empieza a escasear el alimento, entonces es un desorden total, ¿no? Se acaba todo, ¿no? En la cuarta parada. La cuarta parada, de ahí me fui a un lugar que se llama Morehead City, en Carolina del Norte.
donde fui a fotografiar a los Sand Tiger Sharks, al tiburón tigre de arena, que son los tiburones estos que se ven en los acuarios, mucho en Estados Unidos, que tienen los dientes para afuera. Es un tiburón muy bonito, es un tiburón espectacular, muy poderoso también, muy fuerte. Y también algo tiene muy particular ese tiburón, a diferencia del tigre, del limón y del toro, esos los atraemos con comida para poderlos fotografiar cerca. Este tiburón y muchos tiburones tienes que atraer con comida porque les damos tanto miedo bajo el agua a nosotros que no se acercan, a menos que haya comida de por medio. Y estos tiburones ahí en Morehead City se acercan solitos y los tienes a distancias que les puedes tocar la panza y todo, ¿no? Y ese fue muy padre, y aparte es muy bonito porque lo fotografías en lugares que hay barcos hundidos, entonces es muy, muy bonito, en el Atlántico, ¿no? Entonces, ¿El quinto? de ahí me fui a un lugar, a Isla Catalina, en California, a fotografiar al tiburón maco y al tiburón azul. Estos son tiburones oceánicos que hay que salir a mar abierto, no hay fondo, o sea, estás a 3.000, 4.000 metros de profundidad. Y los tiburones los atraes en comida en superficie y con snorkel, sin equipo de buceo, ahí los fotografías. Y son tiburones que andan en mar abierto buscando presas y es como los puedes acercar. Los tiburones oceánicos suelen ser muy curiosos, porque a diferencia de los tiburones que están en las costas, que tienen mucha comida, estos tienen muy poca comida. Entonces, cuando ven algo, son muy curiosos y se acercan a ver qué eres, ¿no? Entonces, es muy interesante fotografiar a esos tiburones. Oye, y en o sea, estás en el océano, ¿no? En el Sí. mar abierto. Es diferente la vista hacia abajo, hacia los lados. Ahí, ¿cómo preparas tu composición fotográfica? Pues fíjate que es lo mismo, ¿no? O sea, bueno, es un poco diferente, pero la condición de luz normalmente son mucho mejores porque estás en 5 metros de profundidad a lo máximo. O sea, haces buceo libre, bajas y subes. Y entonces la composición es más fácil que, por ejemplo, en Playa del Carmen, que estás a 80 pies de profundidad, que son como 23 metros de profundidad. Ahí sí es más complicado porque tienes mucho menos luz. Entonces, cuando estás en la superficie es más fácil fotografiar que cuando estás en el fondo. ¿Y es la misma sensación o la misma situación cuando fotografías de día que de noche? No, definitivamente no. De noche, de día tienes más chance porque puedes fotografiar. Los flashes no son tan poderosos, ¿no? De noche tienes que estar muy cerca del objeto para fotografiarlo y para poder lograr una buena imagen. Okay. Y de día puedes estar un poquito más lejos, no tan lejos porque, bueno, para que quepa un tiburón blanco, un tiburón tigre, pues tienes que llevar un gran angular. Entonces, y entre más cortos, entre menos sea la distancia, la columna de agua entre tú y el objeto, mejor es la foto. Si la tomas muy lejos, se hace muy azul y se hace muy plana la foto, como que no tiene dimensiones, ¿no? Cuando tú ves la foto, o sea, no ves el tiburón y atrás el agua, como que ves todo azul y lo ves en un solo plano. La verdad que pues, las fotos luego son muy, muy feas así, ¿no? Llevamos 6 especies, ¿no? Llevamos 6 especies, correcto. De ahí me fui a las Bahamas, a otro lugar que se llama Cat Island, y ahí en Cat Island fotografié el punta blanco oceánico. Es un tiburón muy bonito, tiene las aletas pectorales y la aleta dorsal muy largas y en las puntas es redondas en lugar de puntiagudas y parece que les echaron con un spray de pintura así las puntas blancas y es un tiburón, pues yo considero de los más agresivos y de los más curiosos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, como en mar abierto no hay que comer, se acercan mucho y este es un tiburón, a diferencia del maco y el azul, es más poderoso todavía que esos, entonces es un tiburón que tiene mucho carácter y que sí se acerca mucho, ¿no? ¿Tú cómo bajas? ¿Con alguna protección o cómo? Pues la cámara muchas veces te sirve de escudo, te va a sonar chistoso, pero te sirve de escudo. Cuando los tiburones llegan o están agresivos, si llegan y pegan en la cámara, sienten que no es carnita, ¿no? Y entonces como que, o sienten que no es algo comestible y se dan la vuelta. Me parece increíble. Te voy a platicar algo bien chistoso. Siempre, oye, si te ataca un tiburón, pégale en la nariz. Es lo que dice todo el mundo. Pues es cierto, la verdad que si tú los tocas y los frenas de la nariz la tienen súper sensible. Tienen unas pequeñas cosillas como espinillas chiquitas llenas de gel que se llaman las ampollas de Lorenzini que van conectadas al cerebro y entonces captan todos los campos magnéticos y eso los hace súper sensibles de la nariz. Entonces cuando un tiburón, y el tiburón antes de morder toca, ¿no? Con la nariz para palpar más o menos. Entonces cuando toca y ve que no va a morder, pues como que siente frío y pues, se da la vuelta, ¿no? Y si toca 1, 2 o 3 veces, si insiste mucho el tiburón, pues ahí tú te tienes que salir de su camino, ¿no? Sí puedes. El octavo. El octavo fue el tiburón blanco, que ese lo hicimos en la isla de Guadalupe. Tuvimos la oportunidad de bucear con él sin jaula, que era como yo lo quería demostrar para poder demostrar que pues no eran lo malo de las películas que todo el mundo decía y pues me volví a encontrar un gran depredador incomprendido y con una mala fama espantosa, ¿no? Yo creo que los tiburones tienen la fama que todos los hombres quisiéramos tener de chiquitos en la escuela para que no nos molestaran, ¿no? Pero sí,
Y este tiburón, la verdad que es pues es un animalazo. Es el depredador perfecto, el depredador apex de los océanos. Y bueno, en México tenemos el mejor lugar del mundo para verlos. En Isla Guadalupe, en Baja California. 9 y 10 de volada. 9 y 10, el gran tiburón martillo, que es un tiburón martillo, pero casi el tamaño de un blanco, que viaja solo. Ese lo pude fotografiar en las Bahamas. Y el 10 fue el tiburón gris de arrecife del Indo-Pacífico, que fue con el que terminé el proyecto y lo fotografié en las Islas Fiji. Oye, tenemos menos de un minuto, tu documental. Mi documental, bueno, estamos haciendo un documental que se llama Tiburones de México, que ya lo terminamos, ya estamos en la colita de la postproducción. Y es un documental que piensa poner a México como un paraíso y un santuario de tiburones a nivel mundial. ¿En dónde lo vemos? ¿Cuándo lo buscamos? Ese, denme un par de meses y ya les mandaré alguna dirección para que lo puedan ver. Ahí vamos a estar pendientes. Seguro tienes tus pecados. Te voy diciendo cada uno. Me dices lo que se te ocurra. A ver, o sea. Gula. Hijo, soy muy comilón. Lujuria. Lujuria. Ay, caray. Los tiburones. ¿Pereza? Pereza, no, fíjate que no soy perezoso. Soberbia. Soberbio, no soy soberbio. ¿Avaricia? Sí, soy avaricioso con ciertos objetivos y ciertas cosas que me planto. Envidia. A veces no. Vamos a poner un término medio, la envidia. Sí. Ira. Ira no, nada. No, ahí sí no, ese pecado no viene en mí. Despídete de tu público y dile dónde seguirte. Bueno, pues mil gracias a todos por seguirme, por estar aquí, gracias por la invitación. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook, en Gerardo del Villar, en Twitter, Dive Encounters con ~E, y en mi página web www.gerardodelvillar.com. Gerardo, un placer tenerte aquí. Mil gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. A ver si buceamos, pásenla bien.